Nada hay cuidadosamente oculto que no haya de revelarse, ni secreto que no llegue a saberse. Lucas 12, versículo 2. Y ahora sí, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están del otro lado? Arrancando unos minutos tarde, pero bueno, acá estamos todos juntos en el estudio. Hay mucha gente y quiero darle la bienvenida a Ramiro San Honorio, autor de Argentum. Él es escritor, guionista y realizador y viene de toda una familia de guionistas y gente que trabaja en el cine y demás. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Más que nada la familia mía viene de lo técnico. Yo soy como la oveja negra que se animó a lo artístico. Por eso quiero a los técnicos, ¿no? Justamente. Qué bueno. ¿Nos entendés? Totalmente, totalmente. Estamos también con María José. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por venir. Estamos con René Martinucci. ¿Qué tal, Cari? ¿Cómo estás? Un amigo de la casa ya. Y con Mónica Estreflor, por supuesto. Hola, Moni. ¿Cómo va? ¿Bien, vos? Muy bien, contenta acá. Bueno, tenemos una super mesa así redonda para hablar de un nuevo libro que sacó Ramiro, que es Argentum, Jesuitas Guardianes de la Profecía. ¡Apa! ¡Wow! Ya la tapa del libro. La tapa es linda. Ya la tapa habla de demasiadas cosas. La tapa me la han elogiado mucho. Yo creo que elogian más la tapa que el contenido, pero estoy muy contento por la tapa también. Sí, ¿no? Hermosa, hermosa. La gente que no conoce el libro puede verlo en el Facebook de Nave 3. Ahí hay una foto de Ramiro sosteniendo el libro en la mano. ¿Y cómo surgió Argentum? ¿Cuándo se te cruzó ese hilo de luz por la mente de decir Argentum? Mirá, la verdad que fue una historia bastante rara y creo que va a ser una de las primeras, te digo la verdad, va a ser la primera vez que lo voy a contar. Porque esta pregunta nunca, o sea, siempre me dicen cómo surge la historia, pero no el proyecto en sí. Uh-huh. Surge cuando renuncia el Papa Benedicto y donde ocurre un fenómeno climatológico que me llamó más la atención porque al mismo día que renuncia, al mismo momento, cayó un rayo en la Basílica del Vaticano. Sí. Las cámaras de seguridad filmaron ese momento y muchos diarios internacionales hicieron eco, sobre todo el Observatorio de Roma, que es el periódico así del Vaticano por excelencia, lo hizo tapa sobre ese incidente. A partir de ahí dije, uy, qué raro, qué casualidad, ¿no? Que justo en la renuncia de un papa caiga un rayo. Y empecé a leer sobre todo lo que se hablaba de las profecías del último papa o el Papa Negro. Cuando empecé a investigar había un montón de historias, pero muchísimas historias. Yo justo en ese momento estaba trabajando para un canal de documentales, sí. Que es de historia, justamente. Y yo le llevé una propuesta inmediatamente, después de la renuncia, a los 3-4 días, con un montón de profecías que había sobre el último papa. Pero profecías había como más de 20, de muchas que son desconocidas, porque nosotros siempre hablamos de Nostradamus, de Malaquías, de Parravicini acá en Argentina, que bueno, en el libro tiene protagonismo. Uh-huh. Pero hay un montón incluso de santos muy conocidos, como San Francisco de Asís también, que antes de morir también hizo una profecía de cómo iba a terminar la iglesia. Yo quería hacer un documental sobre estas profecías, algo bastante basado en lo histórico sobre todo, y justo en esa misma semana ya habían cerrado para hacer un documental sobre el próximo papa, sin saber quién iba a ser todavía. Sí. Y ese mismo día que yo llevé el proyecto a la tarde, vuelvo a la productora y nos enteramos de la noticia que es el Papa Francisco, bueno, que Bergoglio había asumido en el Vaticano. Entonces yo justo quedé como diciendo, y empecé a ver muchas conexiones con las profecías y este nuevo Papa. Muchas que tenían que ver con Sudamérica, con el fin del mundo, con el último de los papas, San Francisco, justo había elegido Francisco como nombre,
Los franciscanos fueron los que persiguieron a los jesuitas, y empecé a investigar más, y los jesuitas eran los que resguardaban lo que es un libro de las profecías. Entonces dije, bueno, ya tengo acá una investigación. Yo seguía con la investigación. Entonces dije, esto yo no lo puedo dejar, es como el momento, ¿vieron? Claro. Es como, ya acá tengo el gol para hacerlo, digo, no me lo puedo quedar quieto. Me fui a otra productora, y una representante mía, que es Virginia Berberian, me dijo, mira, esto lo podemos presentar como libro. Pero yo iba como investigación. Y entonces, con ese día, la noche anterior de presentarlo a la editorial, se me ocurrió hacer una historia donde habría un personaje que pierde totalmente la fe y que empieza a buscar este libro lleno de profecías. Y es como presenté la ficción. Entonces yo presenté 2 documentos, uno de investigación y el otro de ficción. Y la editorial Planeta, como había tenido mucho éxito con El Séptimo Bastón, que era también una investigación de hechos reales, pero con una historia ficcionada, Sí. le encantó la ficción. Me dijo, no, pero esto no tenemos que hacer la investigación. Vos tenés que sacar un libro con la ficción, la historia que me acabas de contar está buenísima. Y me acuerdo que el editor, yo le había nombrado un elemento Argentum, y me dijo, no, ahí incluso tenemos el título del libro. Me dice, acá ya tenés Argentum, animate a hacerlo. Y así fue como arranqué una aventura que me llevó un año prácticamente de escritura. Es una mezcla de ficción con realidad. Sí, Hay muchos hechos históricos reales, digamos, mucha data real. mucha investigación que me tomó casi 7 meses de investigación con asesores. Un dato así que siempre lo cuento, que lo conté en la presentación, siempre me olvido, ahora me lo voy a contar porque es como la venta. Yo tuve a la misma asesora en cuanto a toda la parte del Vaticano, porque hay una trama que ocurre totalmente en el Vaticano, que es con un personaje que es un guardia suizo. Todo el asesoramiento de la parte de seguridad, de la parte de los edificios y de la historia del Vaticano, es la misma asesora que tuvo Dan Brown en Ángeles y Demonios. Wow. No me lo puso la editorial, sino que es la tía de un amigo mío. Entonces era muy gracioso cómo llegué a un punto en común con Dan Brown. Entonces todos me dicen, pero qué bien, viste, lograste. No, yo le mandé un mail, le digo, me enteré que vos ayudaste a Dan Brown en 2 libros, Claro. no sé, yo estoy escribiendo una novela, pero por supuesto, Ramiro, decime qué querés. Y de hecho me tiró data y me dijo, mira, Dan Brown acá esto no me lo respetó, así que fíjate si vos lo querés respetar. Así que fui más fiel incluso en muchas cositas del Vaticano, más que Ángeles y Demonios. Obviamente Dan Brown maneja mucho, sus libros empezaron a ser como muy cinematográficos. Entonces piensa en algo verosímil y a veces no tan real. Yo traté de hacerlo lo más verosímil, pero también meterle la lógica y la realidad a lo que tiene todo el mundo del Vaticano. Y es lo que sorprende. Recién acá estábamos hablando con René, que muchas de las cosas los datos más fantásticos o más increíbles, entre comillas, son reales, son los Claro. que sucedieron. Claro. Sabes que yo la verdad no lo leí todo, el libro es grande, lo empecé a leer. Y cuando lo empecé a leer, me acordé mucho del Código Da Vinci. Ujú. Mucho, y dije, wow, qué loco. Y me atrapaba también de esa manera, ¿no? De no poder parar de leerlo. Sí, tiene esa trampa es una receta milenaria que tengo guardada. Eso me viene del guión. Como soy guionista, Claro. el tema de los ganchos, sobre todo la televisión o el cine, me ha entrenado a que la trama... A mí no me gusta leer algo que, viste, que se torna medio plomo. Claro. Entonces traté de hacer que uno empiece a leer y no lo deje, o que sea bastante entretenido. Eso sí, la verdad que todos los lectores están contentos porque me dicen, che, no lo puedo dejar. Eso es buenísimo, digo, para un escritor. Yo entiendo que quizás es una literatura más popular, pero por momentos me pongo... No, te pones serio. Me pongo serio. Sí, porque hay pedazos que tienen ahí literales las cosas. Sí. Y eso sí. y le da ahí un marco como que de repente veníamos y no, para que esto Sí, hay que prestar atención. Ahí quise decir, no, bueno, esperen que acá me pongo de verdad a escribir. Pero es un poco un equilibrio que uno tiene Sí. que tener en la narrativa, y aparte porque yo creo que la historia y los acontecimientos que, sobre todo algunas cuestiones esotéricas o algunas cuestiones que tienen que ver con un mundo que mucha gente dice mágico, acordémonos que yo estoy abordando una historia que tiene mucho de la fe, de los milagros,
de las historias de las religiones, porque no solamente estoy hablando de una sola religión, sino que hablo de bastantes, y de hechos puntuales, ¿no? Entonces, por eso también los dos personajes juegan. Yo creo que me siento muy identificado con el protagonista, Alan, que es un tipo que no cree en nada, porque creía en un momento y después dejó de creer. Y después tengo una chica protagonista que me parece que la encaré para aquellos que creen o que son fieles, y que incluso también está dentro de la ciencia, pues es una parapsicóloga que estudió en el Vaticano, porque eso también llama la atención. El Vaticano tiene una carrera de parapsicología, que es la que aprueba o no si es un milagro, si es un hecho paranormal, si hay exorcismo o no hay exorcismos. Y eso de alguna manera se aferran los que con el personaje Alan, que es un tipo bastante peleador en cuanto a las creencias. Eso me acerca al público que se pone del lado de Leslie. Claro. Entonces es como una pareja... Está buenísima. Sí, me gusta, me hace acordar a X-Files. No sé si ustedes vieron de Carter, que era la cuestión de... Uno más pensante, otro más... Claro, digamos, ella, Scully nunca creía en nada, y Mulder sí, y siempre que pasaba algo dice, pero mirá, hasta acá está sucediendo, siempre dudaba o estaba mirando para otro lado. Cuando pasaba el ovni nunca lo veía, entonces le decía, no, yo lo único que vi acá fue una luz, y el otro dijo, no, pero estuvo acá parado, ¿no lo viste? No lo vi. Un poco jugué en eso de algo que él le quiere encontrar una lógica, pero después, bueno, tiene su giro, y eso lo que lo hace interesante a la historia. Claro. Entre esos dos personajes, ¿cuál es tu mirada? Tu mirada personal. Mi mirada es la del villano. Brevers. Mi mirada, sí. Generalmente, yo hablo por colegas, ¿no? Uh-huh. Los colegas, yo tengo un aprecio muy grande con los villanos. En cuanto cuando escribo un personaje antagonista o villano, tiene que ser lo suficientemente bueno, con características universales interesantes, para que los demás personajes que se van a enfrentar a él tengan un porqué. Y yo creo que Brevers es alguien que es el personaje que más sabe de las religiones, porque es alguien que es un investigador, un historiador, y que ha descubierto un montón de libros del mal muerto, o sea, una investigación que esa fue real también. El personaje está basado en un asistente, que yo lo nombro, en un asistente que hubo un problema con el Vaticano, porque se quedó con un descubrimiento muy importante, sobre todo de los rollos del Mar Muerto. Entonces yo dije, viendo esa historia, dije, ¿cómo se hubiese sentido ese hombre que estaba a punto de revelar algo importantísimo? Porque son textos que contienen un montón de culturas que en la historia se ocultan, y eso estaba interesante a nivel fuera de la historia oficial sería. Totalmente. Tenemos tanto fuera de la historia oficial, pero no, festival, acá ustedes saben más que yo incluso, pero digo, eso era como, ¿cómo se sentiría ese hombre? Y me parecía como que Brevers había quedado con ese dolor y después se volvió loco. Entonces ya es un villano totalmente neurótico, con una patología que obviamente del fanatismo quiere destruir todo. Pero su origen y su mentalidad y su inteligencia es lo que lo hace dudar. Incluso cuando empieza la novela, muchos empiezan a seguirlo y después dicen, no, pará, este es malo entonces, pará, porque se empieza a convertir. Y eso es lo que a mí me interesaba en cuanto a los valores positivos de la sabiduría. No crear el malo, por el villano, por ser malo, porque quiere dañar a alguien, sino por alguien que tuvo un cambio, pero que es alguien que sabe y que entiende mejor que nadie la historia oficial o extraoficial. Claro. Por eso a mí me gustaba eso de que no deja de ser curioso este villano. Y en eso me siento muy identificado, porque yo soy muy curioso. Bien.